En estos siguientes dos ejemplos se piden que reescribamos una expresión trígono con una identidad de medio ángulo. Aquí tenemos un sine de 5x levantado a la segunda potencia, así que aplicaremos la media identidad de ángulo para el sine. Así que hay un par de cosas que tenemos que recordar aquí. Primero, aviso cómo se está cuadrando esta función para que no sea un ajuste perfecto. Si queremos reescribir una raíz cuadrada con un exponente racional, recuerda que la raíz cuadrada de x es igual a x a la potencia de 1, 2. Así que comience tomando esta media identidad de ángulo y cuadrando ambos lados. Y también reescribiremos esta raíz cuadrada utilizando un exponente racional para tener más o, esto será 1, cosine dividido por 2. Levantado a la 1, 2 potencia cuadrada. La próxima regla que debemos recordar es cuando tenemos un poder a un poder que multiplicamos nuestros exponentes. Así que 1, 2 por 2 va a igualar a 1 y desde que estamos cuadrando esto más o, se lejos porque si cuadramos un positivo es positivo, y si cuadramos un negativo todavía es positivo. Así que tenemos el sine de a2 cuadrado, será igual a 1, cosine dividido por 2. Así que el próximo paso es determinar ¿cuál es el valor de a dado seno de 5x cuadrado? Bien, 5x tiene que igualar a 2. Entonces, si establecemos a2 igual 5x y multiplicar ambos lados por 2 sabemos que a es igual a 10x. Usando las identidades de medio ángulo a siempre será 2 veces el ángulo dado. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para aplicar esta variación ligera de la identidad de medio ángulo para el sino. Vamos a tener un seno de 5x elevado al 2 será igual a 1, cosine 10x dividido por 2, y si queremos podemos reescribir esto como 1, 2 cosine 10x. Así que realmente no habrá mucho aquí más que conocer con estas nuevas identidades de medio ángulo. Echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos cosino de 2x levantado a la cuarta potencia. Así que comencemos tomando esta identidad de medio ángulo para el coseno y elevándola al cuarto poder. Así que tendremos coseno de a2, y vamos a elevarlo a la cuarta potencia esta vez. Va a ser igual a más o. Y también escribiremos esto como un exponente racional de nuevo, así que tendremos más o. Esto será un más coseno a dividido por 2, al 1 2 poder y luego estamos levantando ambos lados al cuarto poder. Bien, aquí vamos a tener 1 2 por 4 que va a ser 2. Así que tenemos coseno de a2 levantado al 4. Va a ser igual a un más coseno a todo más de 2 levantado a la segunda potencia. Otra vez, aviso como el símbolo más o, ya no es necesario porque lo estamos levantando a un poder incluso. Y recuerda cuadrar una fracción podemos cuadrar el denominador y cuadrar el numerador. Así que avancemos y multipliquemos esto. Nuestro denominador va a ser 4. Si multiplicamos esto, vamos a tener un más cosine a x un más cosine a, tanto tendremos un más cosine a más cosine a. Eso es 2 cosine a y luego tendremos cosine squared. Ahora vamos adelante, y aplicaremos esta ligera variación de la identidad de medio ángulo a la expresión dada y recuerde si a 2x a Siemens igual a 2x el ángulo. Y la media identidad de ángulos si multiplicamos ambos lados por 2 tenemos a igual 4x. Entonces, cuando apliquemos esta identidad, tendremos un coseno de 2x elevado al cuarto poder. Va a ser igual a un más 2 cosine 4x más cosine cuadrado 4x. Todos divididos por 4 y podemos factorar el 1 4 para tener 1 4x la cantidad 1 más 2 cosine 4x más cosine cuadrado 4x. Y, por supuesto, también podríamos distribuir el 1 4 pero creo que iremos adelante y dejarlo así. Otra vez, que no haga algunas manipulaciones a estas identidades de medio ángulo. No hay mucho que hacer aquí más que convertirse en más familiar con estas identidades.